Buenas tardes compañeros, en la tarde de hoy nos encontramos en la Universidad Minuto de Dios y estamos con la profesora, el cual nos va a exponer un tema y nos va a ampliar un poco más del tema sobre los informes psicológicos. Profe, ¿nos puedes contar más de ti? Sí, eh, bueno, un cordial saludo. Muchas gracias por esta invitación a abordar el tema de la pertinencia de la medición en el área del estudio de la salud mental. Mi nombre es Liliana María Espinosa Cáceres, soy profesional de psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana y me encuentro terminando la maestría en gerencia para la innovación social. Bueno, profe, nosotras le tenemos una serie de preguntas Okay. en la cual es, ¿cuál es la importancia de medición en el ejercicio de su profesión? Bueno, a lo largo de mis años eh, de experiencia profesional me he encontrado en contextos diversos, desde el contexto social, el contexto de salud intrahospitalario y el contexto educativo principalmente. También he tenido algunas experiencias en el contexto organizacional. Digamos que en estos 4 campos de la psicología, que son los campos más afianzados y más desarrollados a nivel de nuestra profesión, la medición se presenta y se presenta de diferentes maneras, ¿sí? Por ejemplo, en el campo intrahospitalario y en el educativo es muy usual que se recurran a algún tipo de escalas, a algún tipo de test que nos den cuenta de algunos aspectos o algunas variables que necesitamos determinar. En el campo educativo, muchas veces se necesita identificar métodos de aprendizaje, estilos de aprendizaje, o se necesita realizar toda una valoración de coeficiente intelectual. Entonces, es allí donde estas herramientas que ya están desarrolladas y que tienen un soporte psicométrico eh, se, nos permiten acceder a instrumentos que son confiables y que nos van a generar unos resultados de acuerdo a la población, porque es que hay que entender que la medición siempre tiene un referente de comparación. Entonces, de acuerdo a las poblaciones, se establecen unos alcances y eso nos permite determinar un estado de normalidad o anormalidad. ¿Sí? En ese caso, entonces, la medición en el contexto educativo nos va a dar cuenta de si los estudiantes cuentan con las condiciones para aprender o por el contrario hay algunas barreras en su proceso de asimilación, ¿sí? Y en su procesamiento cognitivo. En el campo intrahospitalario, la experiencia es identificar la ubicación espaciotemporal. Entonces es muy importante dar cuenta asimismo también algunos perfiles patológicos. Los instrumentos clínicos nos permiten, en este caso, determinar un nivel de normalidad o anormalidad de la salud mental. Entonces la mirada va cambiando de acuerdo al objetivo y al propósito que nosotros necesitamos determinar a partir del campo de acción. Eh, en cambio, en el campo social, nosotros entramos es a desarrollar y a construir esos instrumentos que nos van a permitir recolectar información. Por ejemplo, entrevistas, escalas actitudinales, ¿sí? Que van a reflejar esa realidad social o cómo las personas están construyendo estereotipos acerca de algún tipo de situación. Entonces, se ven muy diferentes en estos 3 campos, pero
obedece a toda una estrategia metodológica, porque finalmente la medición lo que hace es plantear un método para la construcción y la recolección ordenada y sistemática de la información. Recuerden que la psicología es una ciencia y como ciencia nosotros tenemos que reforzar estos procesos para poder hacer un registro cuidadoso del estudio del fenómeno y de la unidad de análisis que nosotros estemos desarrollando en cada momento. Entonces la medición, al menos para mi práctica profesional, pues siempre ha estado allí, es una constante que va cambiando y que va adquiriendo un nuevo vestido, una nueva manera de hacerse, pero que finalmente está llamada a generar procesos estandarizados. Profe, ¿qué implicaciones lleva? Medir Sí, implica pensarse los pasos antes de obtener la información y que sea la información acertada, ¿sí? O sea, no es sesgar, pero sí al menos ir un paso más allá acerca de qué tipo de información es la que yo necesito obtener, así como cuando ustedes construyen un instrumento fácil, pero muy recurrente, que es la entrevista, ¿sí? Entonces, cuando ustedes están pensando en una entrevista, hay muchas maneras de crear esas preguntas. A veces las preguntas se nos vuelven muy directivas y no nos arrojan la información que necesitamos. Entonces, lo que implica medir, independientemente del campo en el cual se esté desarrollando, es ir un poco más allá de qué necesito medir. Por ejemplo, si estoy midiendo una variable cognitiva, tengo que utilizar unos tipos de ítems específicos que me van a dar cuenta de si la persona ha adquirido o no la habilidad. Por lo tanto, no podría utilizar una escala Likert, sino que necesitaría un tipo de ítem de ejecución máxima en donde me va a decir si lo hay, si está presente o no está presente. Y para eso, entonces, es visualizar, ir un poco más allá, ¿sí? O sea, finalmente, ¿qué es lo que quiero y cuál es ese camino que tengo que construir en la medición para dar cuenta de esa unidad de análisis? ¿Y qué utilidad tiene la medición en cuanto a su profesión? Soporte. Yo creo que la medición lo que hace es soportar y ser el cimiento científico y metodológico de nuestra profesión, de la psicología. ¿Y su uso y manejo? El uso y manejo del informe psicológico cuando Ok, lo realizo. entonces cuando ya medimos, nosotros tenemos que generar una estructura ordenada, ¿sí? Tenemos que generar, además de eso, una constancia del proceso que hemos llevado a cabo de medición. Ahí es donde interviene el informe psicológico. Entonces, por ende, y de acuerdo a los principios éticos de nuestra profesión, nosotros tenemos que tener en cuenta que toda persona que se somete, es decir, que acepta voluntariamente una medición, tiene derecho a sí mismo a una retroalimentación de este proceso. ¿Sí? No se cierra con obtener simplemente la información y analizarla. Si hemos llevado a cabo un proceso evaluativo, ¿sí? Tenemos que decirle a la persona, mire, usted obtuvo estos resultados. Entonces el informe psicológico tiene un cuerpo, tiene unas partes. Finalmente, pues él debe dar cuenta de los datos de la persona evaluada. Asimismo, tiene que generar una impresión diagnóstica a partir del resultado obtenido de cada prueba. Si yo estoy evaluando una variable específica como es personalidad, ¿sí? Yo tengo que generar ese párrafo en donde yo le digo a la persona cuáles son las características y los rasgos de su personalidad.
A eso le llamamos impresión diagnóstica. Y finalmente, si es necesario, porque muchas veces no aplica, si esa lectura del informe la va a leer otro profesional de la salud, yo le puedo incluir resultados de la prueba. Pero cuando es para la respuesta directa a mi consultante, a mi paciente, yo le puedo dar, es un informe con sus datos, con mi firma, con mi sello y con mi tarjeta profesional, porque eso es lo que va a constar que la evaluación la hizo una persona capacitada, ¿sí? Un profesional que cuenta además con una responsabilidad y con una custodia de ese resultado. Listo, profesora. Quisiéramos saber si usted en la actualidad, en el quehacer de su profesión, realiza informes psicológicos y con qué fin los realiza. Sí. Constantemente, bueno, cuando hay una atención clínica, nosotros siempre, después de cada valoración, de cada consulta, tenemos que generar una nota. Y esa nota se va para historia clínica, ¿sí? Esa nota, pues es una nota muy precisa, pero finalmente eso va a generar una sumatoria de informes y va a consolidar el estado de la salud mental de esa persona. Entonces, partiendo desde esas pequeñas notas que nosotros hacemos en consulta clínica, hasta, por ejemplo, si me solicitan hacer una valoración completa de algún tipo de instrumento, lo que yo debo entregar es al finalizar, tome su informe, aquí están las copias que necesita, ¿sí? En realidad solo se entrega dependiendo, no siempre se entrega el original, porque estamos en un contexto donde es muy susceptible el plagio. Entonces, importante que la persona venga remitida, ¿sí? No cualquier persona va a decir, no, venga, aplíqueme un Rorschach porque sí, aplíqueme una prueba de personalidad porque quiero saber cómo es mi personalidad. Eso también tiene unos criterios de caducidad. Entonces, una aplicación de un instrumento es así como cuando tú te haces un examen. Ese examen va a tener un valor y va a durar alrededor de unos 6 meses. No puede durar tanto tiempo, ¿sí? Entonces, uno lo que hace es, pues, digamos que cuidar, porque la responsabilidad del profesional que evalúa es una responsabilidad por 10 años. Uno debe generar todos esos informes durante 10 años. Entonces, es importante tener en cuenta que sea remitido, que sea necesario además y que es una impresión diagnóstica. No es un diagnóstico diferencial, no estoy determinando la salud mental con una sola aplicación. Si a mí ya me mandan a hacer una valoración integral, además de eso yo tengo, si no está remitido por medicina, tengo que remitirlo a psiquiatría y activar toda la ruta de salud, de su servicio de salud. Profe, ¿qué implicaciones usted ha tenido al realizar un informe y qué exigencias le ha puesto? La responsabilidad, es que es lo que les estoy contando, ¿sí? Son 10 años. Si digamos se abre un proceso judicial para esta persona, su historia clínica es un documento legal, ¿sí? Nosotros como profesionales de la salud podemos estar llamados a atestiguar cualquier proceso y tenemos que dar cuenta de todas las evaluaciones que hemos hecho. Entonces, es factible y sucede. Nos llaman abogados y nos dicen, vea, lo que pasa es que yo necesito valorar a una persona, ¿sí? Pero, por ejemplo, nada más en eso, las valoraciones que van dentro del marco de un perito jurídico, el psicólogo nunca debe enviar un informe, tiene que ir personalmente, tiene que firmar y tiene que hacer el juramento, ¿sí? Y que todo lo que diga es cierto. Eso no se puede solo con, aquí está el informe del psicólogo. No, por eso hay que cuidarse mucho de entregar originales firmados, ¿sí? Y para concluir, profe, ¿existe alguna ley o código que rija la profesión de ética en Colombia? Sí, claro. Y es necesaria además. Bueno, nosotros contamos con la ley del psicólogo, la 1090, y además de eso, contamos con decretos.
la ley de la salud nos cobija y estos marcos legales nos establecen unos parámetros a seguir. Entonces, es muy importante tener en cuenta nuestros principios éticos en cualquier aspecto de la práctica de la psicología, no solo en la medición, sino desde la simple intervención, ¿sí?, de nosotros en cualquier campo. Nosotros debemos tener en cuenta el principio de la beneficencia, siempre procurar el bien de nuestros pacientes, de las comunidades, de los grupos que atendemos. El principio de la no maleficencia. Nos vamos a ver, y sobre todo en Colombia, que es un país con una situación social bastante crítica, nos vamos a ver muchas situaciones en donde todos pierden. Entonces ahí es donde debemos tener en cuenta que hay que buscar el menor mal. De eso se trata, la no maleficencia. ¿Sí? Tratar de equilibrar, pero si todos pierden, buscar el menor mal y de acuerdo a los derechos fundamentales. Los derechos de los infantes están por encima de los derechos de los adultos. Los derechos de los adultos mayores también están por encima. ¿Sí? Los niños y las personas de tercera edad priman sus derechos a el resto de la ciudadanía. Otro de los principios muy importantes es el principio de justicia. Estamos en un marco legal, la psicología tiene una ley, pero nosotros pertenecemos a un Estado democrático que tiene unas leyes. Entonces siempre debemos reconocer que nuestra acción está enmarcada en nuestra Constitución y además de eso en el proceso que se está llevando a cabo, porque como psicólogos no nos vamos a ver, por ejemplo, si trabajamos con un ente que guarde a la infancia como el bienestar. Entonces estamos además cubiertos por toda la política de protección de la infancia, además de tener nuestra propia política. Entonces, de eso se trata, ¿sí? De que siempre estamos en un lugar donde hay unos referentes y tenemos que responder a esos lineamientos ya establecidos. Por eso se dice que la psicología que se aprende en Colombia es para Colombia, ¿sí? Y si cambiamos, tenemos que homologar nuestro título y además de eso, entender cuál es todo el marco legal de otro contexto. Otro principio es el principio de autonomía, ¿sí? Les hablaba de que las personas que aceptan ser evaluadas en nuestras intervenciones, siempre debe haber un libre albedrío. La persona decide hasta cuándo. Si la persona ya no se siente cómoda o no quiere seguir, en ningún momento debemos obligarlo, ¿sí?, en un proceso de intervención. Pero sí podemos informarlo y eso nos puede dar unos indicadores de qué puede estar pasando, ¿sí? La persona que decide no continuar con una valoración y tiene una remisión está haciendo un rechazo al tratamiento. Y eso sí lo podemos dejar consignado, pero no obligar a las personas a que terminen una valoración. El principio de integridad es el principio que más nos compete a nosotros y es garantizar que lo que estamos haciendo, estamos actualizados, estamos formados. La psicología tiene 17 campos de acción, no solo 4. Los 4 que les nombré son los más afianzados en cuanto a tiempo y a formación, pero en Colombia están germinando nuevos campos constantemente. Entonces, si vamos a tener esa vocería de intervenir en nuevas dimensiones de la psicología, tenemos que garantizar que sabemos qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Ofertas laborales van a venir y van a venir de todas partes, pero ya la decisión es de nosotros. Sí, decidimos aprender haciéndolo, sí, pero en eso nos vamos a gastar un proceso que es válido, o lo otro, fórmense. Si ustedes quieren una línea específica, hagan un diplomado, hagan cursos permanentes, hagan una especialización,
o si quieren en realidad pues adquirir un conocimiento mucho más formal, háganse una maestría, ¿sí? Eso lo único que les va a traer es conocimiento y garantía de su servicio. ¿Qué más? No, pues profesora, ahí ya tenemos todas las preguntas, le agradecemos su tiempo, su colaboración y toda la información que nos brindó, que nos va a servir mucho en nuestro estudio, en nuestra carrera profesional. De antemano le agradecemos en Bueno, nombre del grupo. esa es la idea. Bueno, muchas Gracias, gracias. Muchas gracias. profe.